La artroscopía de la primera articulación metatarsofalángica ha dado un gran salto en los últimos años debido al desarrollo de lentes de diámetros muy pequeños, menores de 2.4 milímetros, y el nanoartroscopio de ARTRES de 1.9 milímetros. Estos dispositivos artroscópicos con sistemas de lentes minúsculos son capaces de generar imágenes artropanorámicas que ha mejorado la experiencia en esta diminuta articulación. Además, el desarrollo de electrodos de radiofrecuencia de 1.9 e instrumentales de este diámetro que permite el trabajo dentro de la articulación sin daño iatrogénico. Además, el desarrollo de electrodos de radiofrecuencia de 1.9 milímetros e instrumentales de este diámetro que permite que el trabajo dentro de la articulación sin daño iatrogénico. Sigue siendo un reto el desarrollo de habilidades en articulaciones de pequeñas dimensiones, debido a que mínimos movimientos de la mano del cirujano generan gigantescos cambios en la visión artroscópica. Anatomía. La primera articulación metatarsofalángica es vital en la biomecánica del pie, pudiendo soportar hasta 8 veces el peso corporal cuando se realiza actividades físicas de alto impacto. Esta articulación consiste en cartílago articular y complejas estructuras de soporte a su alrededor. A diferencia de otras articulaciones metatarsofalángicas que poseen placas plantares, la primera articulación metatarsofalángica posee un complejo entramado anatómico. Posee una compleja placa plantar que comprende una almohadilla fibrocartilaginosa que reviste los sesamoideos del hallux y es inseparable de la cápsula plantar. El ligamento intersesamoideo enlazado metatarsosesamoideo, el ligamento falángico sesamoideo y las estructuras musculotendinosas. La mayoría de las lesiones en esta articulación se producen por un mecanismo de hiperextensión. Durante la hiperextensión aumenta la carga sobre el ligamento falángico sesamoideo, lo que hace a todas las demás estructuras más susceptibles a lesiones. La articulación metatarsofalángica se encuentra en la intersección entre los arcos medial y longitudinal y transverso del pie, haciéndola una zona con alta carga de fuerzas y dándole un rol importante en la biomecánica de la marcha. Debido a las altas cargas a las que es sometida la articulación, es muy común la patología del hallux rígidos en pacientes en deportes de saltos, carreras, coleo, rodeo, y hoy se sabe que casi un 45% de los jugadores profesionales en el fútbol americano desarrollan hallux rígido. La resonancia magnética es el estudio ideal para valorar la articulación metatarsofalángica del hallux en conjunto con la radiografía del hallux en proyecciones antero-posterior, lateral, oblicua. La alta complejidad de las estructuras ligamentarias y capsulares hace imprescindible el estudio de resonancia magnética para el apropiado diagnóstico y, por ende, el tratamiento idóneo. Los elementos anatómicos de la primera articulación metatarsofalángica pueden ser divididas en componentes óseos, componentes de la placa plantar, ligamentos colaterales, tendones extensores dorsales y bandas sagitales. Complejo de la placa plantar. Su función principal es dispersar el peso del cuerpo hacia los sesamoideos y disminuir la carga en el cartílago articular. Esta placa funciona a manera de catapulta, asistiendo a la propulsión durante la marcha y las actividades atléticas. En la literatura anatómica se describe la placa plantar como un simple engrosamiento capsular, mientras en la anatomía radiológica descrita por resonancia magnética es cuando se introduce el concepto de complejo de placa plantar del hallux debido a su complejidad estructural y biomecánica. Una imagen de una vista sagital de la articulación metatarsofalángica del hallux.
El complejo de la placa plantar tiene algunas estructuras claves que pueden ser organizadas en 3 grupos: los sesamoideos y las estructuras óseas, el sistema ligamentario sesamoideo y capsular plantar, el sistema musculotendinoso. Estos 3 grupos los detallamos a continuación. Sesamoideo y estructuras óseas. Hay 2 cavidades en la cara plantar de la cabeza del primer metatarsiano, separadas por una cresta ósea alrededor de ellas que ofrecen superficie articular para los sesamoideos. La cavidad tibial medial y la peroneal lateral, la cavidad tibial y la cavidad peroneal medial y lateral respectivamente, para los huesos sesamoideos correspondientes. La base de la falange proximal del hallux es amplia en su base con una concavidad elíptica, cual articula con la gran superficie de la cabeza del primer metatarso, y recibe múltiples inserciones tendinoligamentarios. Esta configuración ósea permite un gran rango de movimiento en flexión y extensión, siendo más restringida en valgo y varo. Los sesamoideos son de forma elíptica y 1/3 de ellos son bipartitus, 2 partes, lo que es una variación anatómica a tener en cuenta a la hora del diagnóstico diferencial con fracturas de los huesos sesamoideos. Pero el 85% de los sesamoideos bipartitos son bilaterales. Los sesamoideos son parte fundamental de la estructura de la placa plantar. Imagen de una vista coronal de la articulación metatarsofalángica del hallux. Podemos distinguir estructuras: flexor hallucis longus, tendón del flexor hallucis longus, la placa plantar, el sesamoideo lateral, el ligamento falángico lateral del sesamoideo y el ligamento falángico sesamoideo medial, ligamento intersesamoideo. Está el aductor del hallux, flexor hallucis brevis, medial y lateral a la cabeza, la cabeza medial y lateral, del flexor hallucis brevis, tiene 2 porciones. La cabeza, el aductor del hallux tiene una cabeza transversa y una cabeza oblicua. Sistema ligamentario de los sesamoideos y cápsula plantar. El ligamento intersesamoideo es la unión entre ambos huesos. Este consiste en una banda transversa de colágeno, la cual funciona como un puente flexible que conecta los sesamoideos e indirectamente al flexor hallucis brevis, aductor del hallux y tendón aductor del hallux. A su vez está envuelto por membrana sinovial y la vaina del tendón flexor largo del hallux. Sistema musculotendinoso. El complejo de la placa plantar ofrece estabilización dinámica a través de las estructuras musculotendinosas. Este complejo plantar tiene su símil biomecánico en la articulación patelofemoral, pudiendo comparar la patela con los sesamoideos y al tendón del cuádriceps con el flexor breve, abductor y aductor del hallux, que entre ellos formarían el cuádriceps de la articulación metatarsofalángica del hallux. Su anatomía es similar a la del polo superior de la rótula. Incluye los pliegues capsulares. Tenemos otras estructuras que forman parte de la articulación metatarsofalángica del hallux sin pertenecer al complejo de la placa plantar. Así encontramos ligamentos colaterales y tendones extensores. Los ligamentos colaterales, medial y lateral, ambos estabilizan en el plano coronal sin pertenecer al complejo plantar. Tendones extensores
son el extensor alucis longus al extensor alucis brevis. Estos tendones dan repliegues que se conectan en la cápsula dorsal, dando estabilidad a la articulación en flexión plantar. Al hacer revisión de la literatura, es de notar que esta complejidad anatómica tiene un amplio espectro de lesiones altamente complejas de diagnosticar y tratar. Las lesiones van desde las estructuras óseas, pasando por los ligamentos, complejo de la placa plantar, cápsula, músculos y tendones. Inestabilidades en múltiples direcciones, en especial en máxima dorsiflexión o flexión plantar. Podemos dividir las patologías en 4 grupos: trauma agudo, lesiones deportivas, artropatías degenerativas, artropatías inflamatorias, artritis reumatoide, artropatía por depósito de cristales, gota y las infecciosas menos comunes. Revisemos el término dedo de césped o turf toe, el cual fue acuñado en 1976 en la Universidad de Virginia cuando describieron una lesión de las estructuras plantares de la primera articulación metatarsofalángica que ocurría en jugadores de fútbol americano. En una lesión producida en actividades con calzado flexible en superficie dura artificial. Hoy en día el término se ha generalizado a las lesiones de la región plantar del hallux independientemente de la actividad. Es frecuente también en actividades como el baile, danza y el ballet. Indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones han venido incrementando con el pasar de los años relacionado al desarrollo de las nuevas tecnologías nanoscópicas en el mundo de la artroscopía. Entre estas indicaciones tenemos síntomas por más de 6 meses luego de un tratamiento conservador adecuado, síntomas dorsales de la base de la articulación, dolor de los movimientos extremos, leve, moderado adelgazamiento articular, menos del 50%, evidencia radiológica de osteofito dorsal. Es importante describir los portales descritos para la artroscopía de la articulación. Ellos deben ser dorsales por permitir acceso rápido y sin daños a la articulación. Se debe tener precaución de usar una pinza mosquito para disecar adecuadamente y evitar lesiones de los nervios digitales. Tenemos una imagen de los portales artroscópicos de la articulación metatarsofalángica. Tenemos un portal dorso lateral y un portal dorso medial. Cada uno presenta lo que sería el nervio del dorso medial del hallux y el nervio dorso lateral del hallux. Y en el centro tenemos el extensor alucis longus. Un detalle importante es cómo realizar la tracción continua para ampliar el espacio articular. El método más idóneo y sencillo es el uso de gasas largas estériles que entrelazada con ella misma dan un agarre ideal para luego ser fijada de cualquier soporte rígido al borde de la mesa quirúrgica. También puede ser usado dedales de tracción comercializados por las casas médicas como Arthrex. Aquí hay una imagen de la tracción de la articulación metatarsofalángica para artroscopia. Es imposible hablar de las contraindicaciones sin citar al Dr. Henry March. Lleva 3 meses aprender a hacer una operación, 3 años para saber cuándo hacerla y 30 años para saber cuándo no hacerla. ¿Cuántas complicaciones evitaríamos si lo primero en aprender fueran las contraindicaciones de una técnica? Lamentablemente, el ímpetu y la euforia irracional por lo nuevo
los hacen pensar que si saben hacer la técnica correctamente y quién es el candidato idóneo para ella, las cosas irán siempre bien. No siempre es así, porque dejamos a un lado los pequeños detalles que pueden dar un giro catastrófico a la historia. Entre las contraindicaciones mencionamos dolor en el rango medio de movimiento, no extremo, severo adelgazamiento de la línea articular, mayor al 50%, mala alineación de la articulación que requiera osteotomía, osteofito muy grande que obstaculiza la visión artroscópica, compromiso de partes blandas superficiales, pobre estado vascular. Alcances de la técnica. La artroscopía de la articulación metatarsofalágica del halus encuentra sus limitaciones en el desarrollo de la tecnología nanoscópica debido a la dimensión de la articulación. El desarrollo de estas tecnologías incrementará el uso del artroscopio en la articulación debido a su compleja estructura ligamentaria y capsular. En una articulación compleja desde el punto de vista capsuloligamentario biomecánico y por ende en la medida en el conocimiento del área avance y se ha difundido, a la medida que el conocimiento del área de avance se ha difundido, empezaremos a ver todas las nuevas indicaciones que se sumarán en esta técnica. Reparaciones del complejo de la placa plantar serán cosa de rutina siempre que su diagnóstico pueda hacerse de forma certera y oportuna, antes a la aparición de signos degenerativos que contraindiquen el procedimiento. Microfracturas en daños condrales focales iniciales para tan comunes como lo son en la rodilla.